estuvimos conversando, el día martes estuvimos conversando sobre la investigación de accidentes de trabajo. Habíamos mencionado que que, había una importancia muy grande en el tema de accidentes. La relevancia de esto era pues que principalmente podíamos identificar cuáles eran las causas del accidente de trabajo, es decir, dónde se originó, que podía haber sido una causa ergonómica, que podría haber sido una causa personal, de repente en alguna acción del propio trabajador o de la trabajadora, o quizás algún error en el propio sistema que había generado la empresa en alguna acción preventiva o alguna medida correctiva o de control de los riesgos y de los peligros del trabajo, de los peligros del trabajo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Si de repente para digamos, para la limpieza de un determinado piso, utilizo un insumo químico, un producto de limpieza que es bastante corrosivo, que afecta incluso el equipo de protección personal, como un guante, por ejemplo, ¿no? Un guante de seguridad. Eh, em, entonces, el uso, quizás si corroe el guante, em, y me doy cuenta que genera una lesión o que puede generar una lesión contra la trabajadora o el trabajador de mantenimiento, yo voy a analizar la causa del incidente o del accidente, viendo de repente que el problema del incidente, si es que no causó daño, ¿no? Está en la calidad o puede estar en la calidad del guante o puede estar en el propio insumo, ¿no? Es decir, si necesariamente tengo que utilizar este químico que pueda ser corrosivo, entonces voy a tener que incrementar la, la eficacia de este guante, ¿no? Es decir, y si lo puedo cambiar, entonces puedo utilizar otro producto no tan corrosivo, pero que pueda tener la misma eficacia en desinfección, en limpieza, entonces tendré que enfocarme en el producto químico, ¿no? Entonces, es la investigación de accidentes de trabajo o incidentes la que va a determinar dónde está la causa, dónde tengo que corregir. De repente, el producto de limpieza utilizado era lo suficientemente fuerte es decir, era corrosivo, sí, pero el guante utilizado era lo suficientemente fuerte para evitar una lesión en la piel de la trabajadora o el trabajador. No obstante, la trabajadora o el trabajador lo usó mal. Entonces ya no se trata del producto ni del guante, sino de el mal uso del equipo de protección personal determinado, ¿no? O de repente se trata de una postura que está generando dolores lumbares y el trabajador y la trabajadora no está realizando la conducta correcta para el manejo para el levantamiento de una carga o la forma en cómo debe sentarse en una silla o cómo cargar a un paciente en el caso de las trabajadoras de enfermería o técnicas de enfermería, ¿no? En estos casos podría tratarse de que la causa podría estar en la maniobra del trabajador o la trabajadora, ¿no? Entonces me dirijo ahí para corregir. Pero por otro lado, también veíamos que la investigación de accidentes y de incidentes de trabajo también servía para poder determinar la responsabilidad de la persona, o sea, en manos de quién está que el accidente o el incidente no vuelva a suceder y que se tome una medida correctiva. Pero también podía dejar ver la investigación de accidentes o incidentes, eh, ver esta responsabilidad y eh, además poder determinar o facilitar determinar con claridad si es responsabilidad del empleador, si hay una responsabilidad del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o el incidente, independientemente de que sea peligroso o no.
Y veíamos también, además de esto, habíamos trabajado los tipos de accidente de trabajo, ¿verdad? Ya sabíamos que mientras que en el accidente había una lesión en el trabajador, en el incidente, ¿había lesión o no había lesión? En el incidente. Doctora, en el incidente no hay lesión, No doctora. hay lesión, señorita. Muy bien, Marisol, José, No, exacto, doctora. ¿no? En el incidente no hay lesión, ¿no? Mientras que en el accidente sí, Y hay sí lesión. existe lesión, ¿no es cierto? Entonces, a ver, déjenme anotar un ratito. Doctora, y hay que saber diferenciar bien el incidente, donde no es peligroso, ¿no? Y el incidente peligroso. Exacto, ¿no? Ahorita vamos a llegar a esa parte. Entonces, gracias, Marisol. Entonces veíamos ahí los compañeritos del Zoom, también perdón, en el chat, también por escrito nos están escribiendo. Doctora Fanny, Hola, Reina, ¿qué tal? Buenas buenas noches. noches, espero Ujú. pronta recuperación. También estaba, creo que un Gracias, poquito mal. Reinita. No Sí, se doctora preocupe. Fanny, yo tengo una duda que justamente estaba, ¿no? Decía que un peligro produce un incidente si hay lesión, ¿verdad? Ahí. Peligro produce perdón. Por ejemplo, No, un piso, dice, ¿no? Pone en peligro de un piso mojado. Al momento ujú. de resbalarse, ¿es un incidente que trae una lesión o es accidente? Eso es lo que tengo una duda, por favor. Ah, ya, no se preocupe. Cuando haya lesión, ayer justo veíamos, como va a ver en la presentación acá, cuando haya una lesión, y esto según lo dispuesto en la ley, es un accidente. En este caso, ese resbalón, si ya generó una lesión en el trabajador, entonces sí es un accidente. ¿Cuándo Gracias, es? doctora. Ajá, no se preocupe. ¿Cuándo es un incidente? Es un incidente cuando no hay lesión. ¿Ok? Solamente hay que diferenciar, es accidente, es hay lesión, pero en el caso del incidente, si bien no hay lesión, hay un riesgo de que esta lesión se dé. Si este riesgo se refiere a una lesión muy alta o muy grave, le llamamos incidente. ¿Cómo le llamamos los demás? Peligroso. Peligroso, ¿verdad? Incidente peligroso. Y cuando la lesión que podría generar, no generó, que podría generar es mínima o solo va a requerir o pudo requerir de primeros auxilios, hablamos de simplemente También un incidente. Ujú, Sí. nada más, solamente. Entonces, listos, hasta ahí estamos claros, ¿no? Accidente leve, hay que recordar el resultado de una evaluación médica, es aquel accidente eh, que pues del resultado de una evaluación médica que genera en el accidentado solamente un descanso breve y el trabajador retorna como máximo al día siguiente. Al día 8 de la siguiente. mañana esta siguiente, o sea, es decir, si el trabajador solamente le dicen, tómate el día, pero vuelves mañana, estoy hablando de accidente leve. Pero si al trabajador o a la trabajadora le dijeron, te vas y no vuelvas mañana, tómate el día de mañana también, ¿qué cosa será? Incapacitante. Accidente incapacitante, ¿no es cierto? Muy Así. bien. Y luego estaba el accidente mortal que dejaba pues como lesión la muerte del trabajador o de la trabajadora, ¿no? Entonces, habíamos hecho una serie de ejemplos también y teníamos pues al incidente peligroso. En el incidente, como dice en la pantallita, no hay lesión, no solamente es potencial, nada más, ¿no? Y vamos a definir, el definir si es un incidente grave o peligroso lo va a determinar la gravedad de la potencial lesión, de la probable lesión. Entonces, cuando hablo de lesión, me refiero a accidente o incidente. Lesión, que hay lesión. Lesión es accidente, doctora. Accidente. Ajá, Accidente. accidente del trabajo. Exacto. Accidente. Pero cuando me refiero a probabilidad, ¿a qué me refiero? Probabilidad. Incidente. Es un Probabilidad. incidente peligroso. Incidente, exacto. Incidente nada más, ¿no? Pero puede Es un ser incidente. incidente o incidente peligroso, cualquiera de los dos, ¿no? Perfecto, ya. Entonces estamos recordando, ¿no? Accidente de trabajo, leve,
puede ser incapacitante o fatal y el incidente probabilidad, pero puede ser solamente incidente o peligroso. ¿Ok? Ok, regresamos. Ahora, luego habíamos visto también que esto era importante para saber hablar de accidente o del incidente. Esto era importante en el tema de las notificaciones, ¿verdad? En el tema de notificaciones. No todos tenían la probabilidad, no todos, mejor dicho, el accidente de trabajo mortal y el incidente peligroso es obligación de notificarlo por parte del empleador, ¿verdad? Pero también habíamos visto que los centros médicos asistenciales, los públicos, los privados, los militares, el policial, los de seguridad social, cualquiera de ellos, también tenía la obligación de notificar otros eventos. Mira bien, entonces, dice, el accidente de trabajo mortal y los incidentes peligrosos están a cargo de quién? De informarlo él, Del Empleador. empleador. del Empleador. empleador, ¿verdad? Tú tienes la obligación de notificar al Ministerio de Trabajo, así seas del sector público o del sector privado. Tienes que notificarle al Ministerio de Trabajo. Ok, perfecto, ¿no? Y mira, imagínate, accidente de trabajo mortal. ¿Y qué pasa con qué nos falta ahí? El accidente ¿qué tipo de accidente? Perder la vida. El leve, nos falta el leve, ¿verdad? El leve y el incapacitante. Incapacitante. ¿Quién lo notifica? Mira, como el leve y el incapacitante, el leve y el incapacitante, como le han dado descanso médico, ¿quién otorga ese descanso médico? El Doctor. médico. El El- médico, ¿verdad? Entonces, el trabajador va a pasar por un médico, ¿verdad? El trabajador, en el caso del incapacitante, el trabajador va a pasar por un médico. Y en el caso del accidente leve, pues va a recibir primeros auxilios. Y esto lo dará un centro médico asistencial. Entonces, en este caso, los centros médicos asistenciales, quienes den la atención al trabajador van a ser los obligados, o a la trabajadora van a ser los obligados de comunicar. ¿Y cuándo lo comunican al Ministerio de Trabajo? Ellos ya no en el plazo de 24 horas. Si no lo hacen, el accidente de trabajo, los accidentes de trabajo, ya sabes, leve o incapacitante, hasta el último día del mes siguiente de ocurrido. Hasta el último día del mes siguiente de ocurrido. Pero también informa sobre las enfermedades ocupacionales. Así, ¿sí? Si el médico dice, esta enfermedad es producto de la exposición de accidentes de trabajo, entonces lo voy a hacer dentro del plazo de 5 días 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Si tú ya viste que el trabajador si ya viste que esta enfermedad sí, pues está vinculada a su labor, ¿no? Este tipo de enfermedades dermatológicas están muy relacionadas al agro, están muy relacionadas a los trabajadores, a las trabajadoras de limpieza que sufren problemas de la piel. Entonces, pues definitivamente, pues la voy a declarar como una enfermedad ocupacional. Y ahora vamos a ver los requisitos de la enfermedad ocupacional. ¿Y cuándo lo hará? Dentro de los 5 días hábiles de Hábiles. conocido ese diagnóstico, ¿ok? Entonces, de repente, el médico puede demorar hasta un año en determinar el diagnóstico. Un año le puede tomar 3 meses, le puede tomar un mes. No se sabe, porque determinar una investigación, una enfermedad ocupacional en realidad no es algo sencillo. Pero dentro de los 5 días hábiles de conocido ese diagnóstico, el centro médico asistencial comunica la enfermedad ocupacional ¿a quién? Al Ministerio de Trabajo. ¿A quién le notificas? Al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. ¿Para Ministerio de qué? Trabajo. Exacto, para que el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo lo llene en sus registros, lo llene en su registro de accidentes que se llama SAT.
en el sistema de accidentes de trabajo, si no me equivoco es el nombre. Es un registro universal en el que tanto entidades públicas como privadas llenan este registro y para que haya un registro nacional por actividades. Entonces, hay que tener cuidado con los audios, hay que tener cuidado con los audios, porfa, solicita y ayúdame con eso. Entonces, vamos con este ejercicio. Ya sabemos el tema de las notificaciones, es importante. Si yo, por ejemplo, como trabajador, pertenezco al comité paritario, puedo solicitar al empleador, le puedo solicitar al empleador que me diga, o puedo ver como yo estoy facultado para verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dentro de mis funciones del comité, yo puedo preguntarle al empleador o a la entidad si cumplió con notificar, por ejemplo, en este caso, el accidente de trabajo mortal o el incidente peligroso. Yo puedo preguntar, yo le puedo preguntar al empleador. Entonces, también puedo hacer un seguimiento, es un poco más difícil, ¿no? Pero puedo hacer un seguimiento a la entidad de salud para que esta entidad, a ver si es que donde fue atendido el trabajador, si es que esta entidad hizo la comunicación al Ministerio de Trabajo. Podría ser, es un poco más difícil, les digo por experiencia propia, pero bueno, podríamos intentar un seguimiento. Ahora, miremos este caso número 1, accidente mortal. Una empresa constructora que realiza obras en Lima registra la caída fatal de un obrero desde un andamio el lunes a las 10 de la mañana. Lunes a las 10 de la mañana, accidente mortal. El empleador debe notificar el accidente mortal a SUNAFIL y al Ministerio de Trabajo. ¿Hasta qué día? Accidente mortal. Hasta el martes. 20, de hasta la el mañana. martes. Hasta el día. Así Hasta el es. martes de 10 de la 10 de la mañana. mañana. Dentro de las 24 horas. Sí. Como José, máximo muy bien. 24 horas. Muy bien, Ángela, José, Marisol, muy bien, muy bien. Ángela, José y Marisol. Ujú, muy bien, exacto, hasta el día martes a las 10 de la mañana. A ver, vamos a revisar por acá en el chat. A ver si es Gladys, muy bien, dentro de las 24 horas, exacto, dentro de las 24 horas, máximo dentro de las 24 horas, exacto, muy bien, Bill, sería ahí hasta el día martes, ¿no es cierto? Escriban ahí sus respuestas con todas estas respuestas se tienen en cuenta, 24 horas. Si fue el lunes a las 10 de la mañana, como máximo tendrá que ocurrir hasta el día martes a las 10. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver el caso 2. En una planta agroindustrial de Ica, una faja transportadora sufre una falla y casi atrapa la mano de un trabajador, pero este logra retirarla a tiempo y no sufre lesiones. En una planta agroindustrial de Ica, una faja transportadora sufre una falla y casi atrapa la mano de un trabajador, pero este logra retirarla a tiempo y no sufre lesiones. Ricardo, por ahí vi que levantó la mano. ¿Es un Doctor, accidente o un incidente? un incidente peligroso. Un Incidente, incidente un peligroso. incidente peligroso. Muy bien, muy bien. Incidente peligroso. Así Un es. incidente Exacto, ¿no? peligroso, doctora. ¿Hubo lesión o no hubo lesión? No hubo hubo lesión. No hubo. No hubo no. lesión. No hubo lesión, ¿no es cierto? Pero si hubiera existido lesión, imagínense, ¿no? Lo que hubiera pasado. Si hubiera existido lesión, hubiese generado un gran daño al trabajador, ¿verdad? Entonces, es un incidente y es un incidente peligroso. ¿Ok? ¿Quién lo debe registrar? Incidente peligroso. ¿Quién lo registra? ¿El empleador o el centro médico?
El Centro médico. empleador. El El empleador. empleador, el El empleador. empleador, doctora. Violeta, El empleador, ¿por qué el doctora. empleador? doctorita. Violeta, ¿por qué el empleador? Bebé. Buenas noches, doctora. Porque es responsabilidad de las empresas registrar todos los incidentes y accidentes de trabajo que suceden En en este su caso, ¿fue un accidente o un incidente? un incidente Incidente. peligroso. Muy bien, Violeta. Gracias, Zoraida también, muy bien, ¿no? Entonces, lo debe registrar el empleador. ¿Y en qué plazo debe realizarlo? Dentro de Hasta un 24, máximo de 30 días. hasta el último día. Oh, hasta el último No, día. Dentro de no. los 5 días. No, esas son las enfermedades. Incidente peligroso, si 5 es un días. incidente peligroso, uy, ya no. Zuli, guarda por favor los panetones y las canastas, ya no hay premios. ¿Cómo nos vamos a Dentro de equivocar? 24 horas. No. Vamos a ver, regresamos. Solamente hay dos tipos de plazo, ¿ah? 24 horas, Y 5 días. 24 horas y luego 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Te estoy hablando de diagnóstico. Ajá. Y en el caso del accidente de trabajo, hasta el último día hábil del mes siguiente ocurrido. Mira el empleador se encarga del accidente de trabajo mortal. Cuando hay fallecido, el empleador. ¿Y qué más? Del incidente peligroso. Nada más, solamente esos dos. ¿Y el centro médico de quién se encarga? Del público. De las enfermedades. De las enfermedades, muy bien. ¿Y qué más? Y del accidente de trabajo Del no accidente mortal. mortal. Ajá, mira, Los entonces, accidentes uy, leves. no puedo prender la Las pantalla para enfermedades utilizar ocupacionales, mi doctora. Exacto. En esta parte me gustaría tener la cámara encendida, pero bueno, no se puede. Se van a asustar con mi ojo. Así que no. A ver, miren, pero recuerden esto, ¿no? El empleador solo se encarga de notificar un tipo de accidente y el incidente peligroso. ¿Qué tipo de accidente? Mortales. Mortal. Mortal y Mortal. peligroso. Mortal y Ajá. accidente peligroso. Peligroso y Ya. mortal. Solamente del accidente de trabajo mortal. ¿En cuánto tiempo? Rapidito, porque es 24 súper horas. rápido. 24 horas, doctora. Dentro de 24. 24 horas. Exacto, muy bien. Y el incidente peligroso. ¿Y por qué solamente el incidente peligroso? Porque sí, porque tienes que hacer las medidas correctivas en ese momento, porque si bien no hubo daño, pudo haber existido daño y sería muy grave. Entonces, en estos casos, tanto el accidente de trabajo mortal y el incidente peligroso del empleador. ¿Qué me queda? Me queda el accidente de trabajo no mortal, que es el leve y el Incapacitante. incapacitante, ¿verdad? Y luego me queda la enfermedad ocupacional. La enfermedad ocupacional. ¿De eso quién se encarga? El médico. El médico. El Dentro de centro los 5 médico días. asistencial. Centro médico asistencial. Exacto, el centro médico asistencial. Ya, de la enfermedad ocupacional, facilito, el centro médico, ya. Acuérdate que si el empleador solamente se encarga de notificar el accidente de trabajo mortal, el no mortal, es decir, por defecto, los restantes se encarga el centro médico asistencial. ¿Ok? Ya, ahora sí, regresamos al ejemplo 2. ¿En qué dice? Pues que en una planta agroindustrial, una faja transportadora sufre una falla y casi atrapa la mano de un trabajador, pero este logra retirarla a tiempo y no sufre lesiones. Ya, es un incidente peligroso, y habíamos dicho, como es incidente peligroso, lo debe registrar el empleador. ¿En qué plazo debe realizarlo? 24 horas. 24 horas, doctora. 24 horas. Ahora 24. sí. 24 horas hemos dicho, doctorita. Muy bien, ahora sí, muy bien, 24 horas. A ver, voy a leer por acá en los mensajes, por acá, incidente, peligro, exacto. Muy bien, lo debe registrar el empleador en el plazo de 24 horas. Muy bien, muy bien. Ahora vamos aquí.
Ejercicio número 3 para Administración Pública. La institución educativa número 2074, María Parado de Bellido, ubicada en el distrito de San Martín de Porres, pertenece a la UGEL 2. El día lunes 14 de octubre del 2025 a las 10:30 de la mañana, la docente María Rodríguez se dirige al almacén de materiales educativos. Mientras intenta levantar una caja con cartillas, se resbala y cae al suelo golpeándose la rodilla derecha. La docente es trasladada al Centro de Salud Independencia, donde el médico determina esguince de rodilla grado 2, indicando 10 días de descanso médico. El jefe, mira, hay descanso médico ya. Ahí hay una lesión que ya ha sido diagnosticada, es producto de este evento. Y el jefe de área académica informa el hecho al director del colegio en el mismo día. Y ahora vamos por acá. ¿Se trata de un accidente de trabajo? ¿Un incidente peligroso? ¿De qué se trata? ¿De un accidente de trabajo? Un o de accidente Un accidente incapacitante. incapacitante, doctora. Accidente Incapacitante. discapacitante. Incapacitante. Bien, exacto, un accidente de trabajo No entra. incapacitante, ¿verdad? ¿Cuántos días de descanso médico le dieron? 10 días. 10 días. 10 días de descanso médico, ¿no es cierto? Ok, ya, vamos bien, vamos al segundo. Determina los responsables, en este caso. ¿Quién tiene la obligación de notificar el accidente al Ministerio de Trabajo? El El empleador. centro médico. El centro médico El médico, asistencial. centro médico. Centro médico. Muy bien, el centro médico, ¿verdad? ¿En qué plazo? En En 5 días, doctora. En 5 días. 5 días. Ya. A ver, regresamos. En el De centro medio, médico tiene 2 tipos de plazo. 5 días hábiles para O notificar puede ser también hasta el último mes. Hasta el hasta el último día del Último día mes. del siguiente mes. Último día podría del ser. mes. Exacto, hasta el último día del mes siguiente de ocurrido. En Hasta este el caso, mira lo que hasta el dice, hasta el último día día hábil hábil. del mes Hábil. siguiente de ocurrido. A ver, díganme aquí la fecha. Si se cayó el día lunes 14 de octubre, ¿qué día será el último día que ese centro médico deberá notificar ese accidente? El El 30 de 31 de noviembre. o 31. 31 de noviembre. El 31 de noviembre, ¿verdad? ¿Hay 31? Sí, ¿no? Sí. No, No. doctora, no hay. 30, 30 doctora. es. 30 nomás hay, 30, doctora. 30, Pero perdón. el 30 es domingo. Es domingo, entonces tiene que hacer el Hasta el viernes 29. El 28. 29 de El noviembre. 29. Es Porque sábado. es día hábil, doctora. A ver, por un panetón. Es ¿Cuántos el de 28 de ellos? noviembre, 28 de doctorita. noviembre, doctora, porque es día Ven- hábil que cuenta ahí. Exacto, ya, por Ocurrido el favor, accidente. Zuli, separa el panetón para la 28 de compañerita noviembre. Ángela. Toinito, que sea pequeño. En la Muy clausura, lejos, ¿no? doctora, hasta que llega a Iquitos. Pero ya para diciembre, pues, Una para fotito la le envía, una clausura, fotito. una foto. Muy bien, Ay, muy bien. doctorita, Entonces le será ofrece el panetón todo el mundo va a querer pelearse. mentira, mentira. Sí, si pudiéramos lo haríamos, así que con mucho cariño. Pero sería, bueno, entonces sería el 28 de noviembre. Ya sabíamos. Entonces hay que recordar este tipo de plazos. Hay que recordar este tipo de plazos. Entonces, ¿hasta dónde sería? Hasta el día 28 de noviembre, ¿ok? ¿Han visto? No es una cuestión difícil, es una cuestión simplemente con estas láminas, si las tuvieran a la mano, rápidamente podrían verificar los primeros pasos en la investigación de accidentes. Hay que tener claro este tipo de elementos, ¿no? Muy bien, aquí días hábiles, Mayra, muy bien. Mayra, Jessica, Nelly, Noemí Ventura, ¿no? No se preocupen, nosotros, vuelvo a reiterarnos, descargamos los mensajes del chat y colocamos las notas de participación también, así que no se preocupen. Ya, a ver, vamos por acá. Ya, a ver, el plazo máximo ya está, ¿no?
Ya, ahora, vamos a conversar sobre un tema por acá también, sobre la enfermedad ocupacional. Ya hablamos sobre accidente de trabajo, hablamos sobre el incidente de trabajo también, pero también hay otro evento más que se llama enfermedad ocupacional. Y la enfermedad ocupacional, en el Perú es una situación complejísima, ¿no? La enfermedad ocupacional es aquella que se contrae como resultado de la exposición a factores de riesgo que están relacionados con el trabajo. Esa es la enfermedad ocupacional, ¿no? Ahora, las compañeras que son técnicas de enfermería, ahí también podrán corroborar alguna información relacionada a las enfermedades ocupacionales. No es fácil determinar un diagnóstico o diagnosticar una enfermedad calificada como ocupacional. En el Perú para decir que una enfermedad es ocupacional, es una travesía que no imaginan, es una travesía inmensa. La enfermedad ocupacional, en principio, está en una lista, en un listado que ha sido determinado por el Ministerio de Salud, por el MINSA, y este listado es un listado cerrado. Es un listado cerrado que tiene marcadas determinadas enfermedades para una actividad. Es decir, ¿no? Si tengo una actividad, por ejemplo, para el agro, para los trabajadores del agro que realizan tal acción, ¿no? O el trabajador que realiza tal acción, o expuesto a tal acción, tiene los audios, por favor, está expuesto a determinada enfermedad. Si, por ejemplo, ahora, si yo considerara que a razón de la organización del trabajo, la organización de mi empleo, ¿no? De la forma en cómo se ha organizado mi empleo, si yo considerara que la mala organización de mi empleo está generándome estrés ya, al grado de que mis hombros, mis brazos, mi cuello se empieza a contracturar, yo estoy experimentando el estrés. Entonces, yo digo, esta situación del trabajo, porque cuando ya no estoy en el trabajo y estoy en mi casa, esto ya no se presenta, no me atormenta, pero cuando estoy en el trabajo, sí, ¿no? Entonces, si yo me doy cuenta que este estrés está relacionado con el trabajo y digo, yo creo, y de pronto empiezo a experimentar más cosas, ¿no? Empiezo a experimentar que mi presión se eleva cuando estoy en el trabajo. Empiezo a experimentar que empieza a aparecerme psoriasis cuando estoy y me doy cuenta que empiezo a tener reacciones físicas. Ya no solo es el tema del estrés, sino es una reacción física de mi cuerpo. Entonces, yo digo, y me estoy dando cuenta aquí, ¿no? Que este estrés que percibo en el trabajo, a razón de esta mala organización, ¿qué puede ser, no? Que, por ejemplo, que yo quiera salir a determinada hora, por ejemplo, mi salida es a las 5 de la tarde. Ruego salir a las 5 de la tarde, pero eh, mi empleador a última hora me solicita más trabajo, me pide informes y te sales a las 5 y te lo llevas a tu casa o te sales a las 6 de la tarde y te quedas en el trabajo. Pero no quiero salir a las 6 de la tarde porque me encuentro con el tráfico. Tu problema. Y eso me genera estrés. Entonces, si yo me doy cuenta que esta mala organización del trabajo está empezando a empezando a afectar mi salud mental y luego mi salud física, entonces yo diría que es una enfermedad del trabajo, que podría calificar tranquilamente como una enfermedad ocupacional. Pero ¿qué pasa en el Perú? En el Perú no pasa esto. En el Perú no podrías atribuir hasta este momento que una enfermedad de origen psicosocial, porque así se llaman los factores de riesgo psicosociales, afectan nuestra salud mental, no podría aludirla o anclarlo, relacionarla a un factor de trabajo. ¿Por qué?
Porque el Perú tiene un listado cerrado de enfermedades. Entonces, para que yo, por más que demuestre, por más que tenga todo, es más, por más que un informe médico me diga, oye, sí, esta enfermedad está relacionada a los factores del trabajo, y yo demando a mi empresa o demando a mi entidad por todas las enfermedades que me ha generado, todos los síntomas que tengo, difícilmente ganaría un proceso judicial. ¿Por qué? Porque esa enfermedad no aparece en esa lista. Y entonces, ¿cómo puedo hacer para que aparezca? Uy, la travesía. La travesía para que esa enfermedad se reconozca como una enfermedad ocupacional. Tendría que haber una investigación realizada por el MINSA, las aseguradoras tendrían que poner en conocimiento las enfermedades. Y hasta este momento, las enfermedades ocupacionales solamente están relacionadas o solamente se reconocen, no digo que no debieran haber, ¿no? O sea, solamente se reconocen para las actividades de alto riesgo. No hay una actividad que no sea riesgosa, que no sea calificada de alto riesgo, que tenga una enfermedad ocupacional reconocida. No la hay. Entonces, es lamentable, pero esta es la situación de la enfermedad ocupacional en el Perú. Yo tuve la oportunidad de participar en una investigación por un artículo sobre este tema junto con la doctora Estela Ospina, y ahí nos dimos muchísimo más cuenta sobre la situación de la enfermedad ocupacional, ¿no? De las dificultades que hay para el reconocimiento de una enfermedad ocupacional, ¿no? La situación, en un artículo que hablaba sobre la situación jurídica de la enfermedad ocupacional. Entonces, podemos acceder a este listado cerrado. Sí, no he colocado el nombre del listado cerrado, prometo enviarlo, ¿sí? Prometo enviarlo, sí, lo voy a enviar, pero toda enfermedad ocupacional debería ser el resultado de la exposición a factores de riesgo relacionados con el trabajo. ¿Qué otro punto no aparece? ¿Qué otra enfermedad ocupacional que debería ser ocupacional no aparece en este listado de enfermedades ocupacionales en Perú? No aparecen las enfermedades musculoesqueléticas. Por ejemplo, si yo fuera una trabajadora administrativa que tuviera dolores lumbares por la mala postura o por no tener una silla ergonómica adecuadamente diseñada para mi tipo de trabajo, es clarísimo o es un potencial que voy a tener, es más que seguro que voy a tener una enfermedad disergonómica o una lesión musculoesquelética en mi espalda, en mi cadera, en los hombros, en mis manos, ¿no? Pero estas enfermedades musculoesqueléticas no están en el listado. Es decir, por más que yo tenga más de 50 trabajadores administrativos realizando la misma labor y que generen la misma enfermedad en el mismo tiempo, tendríamos el limitante de tener el beneficio de una enfermedad ocupacional o calificada como ocupacional, porque en el Poder Judicial dicen las enfermedades ocupacionales son parte de un listado cerrado. Y como esta enfermedad no está, punto, ¿no? Entonces no puede ser reconocida. Y ahí tenemos un gran limitante. Ahora, este listado de enfermedades ocupacionales tiene más de 20 años. Más de 20 años que no se actualiza. Imagínense lo grave de la situación, ¿no? 20 años que no se actualiza. Ya es una situación, ameritaría su actualización, pero hasta este momento no lo hay. Se han actualizado el listado de actividades riesgosas, eso sí, y han incrementado. Pero ¿y las enfermedades ocupacionales? Ah, no, eso no. ¿De qué me sirve que incrementen las actividades riesgosas? Solamente para coberturar con seguro complementario de trabajo de riesgo. Pero no ampliar un listado de enfermedades ocupacionales. Hasta la OIT, la Organización Internacional de Trabajo,
ha ampliado el listado de enfermedades ocupacionales. Hace poco. Y nuestro listado de enfermedades ocupacionales sigue ahí, ¿no? Sin F5, como dicen los jóvenes, ¿no? Sin actualizarse, ¿no? Exacto, por acá nos dicen, a ver, vamos a ver en el chat. ¿Qué nos dice, no? La enfermedad psicosocial, exacto, ¿no? No existe para el empleador del sector público, ¿no? Las alergias al polvo, los papeles, los materiales de limpieza, las enfermedades ocupacionales se puede clasificar por la Organización Mundial de Salud. No, sería un referente, ¿no? Este es para Sergio, ¿no? Sería un referente, la OMS, la OPS también, ¿no? Pero quienes determinan, ni siquiera la OIT, ¿no? Son referentes nada más, pero quienes determinan el listado o la entidad nacional que determina el listado de enfermedades ocupacionales es el MINSA. El MINSA, que ha sido una mesa de trabajo conjunto con las aseguradoras, con eSalud, y ellos unen información y dicen, bueno, esta enfermedad puede ser ocupacional, pero hace 8.000 años que no hay esta actualización, ni tampoco hay registros de que las aseguradoras hayan entregado información para decir, oye, sí, esta enfermedad puede ser ocupacional. No, no las hay, ¿no? Así que no va a haber actualización en muchos años. Además, hay sectores de trabajadores que han intentado el reconocimiento de enfermedades. Por mi lado, puedo decir que lo intenté con los trabajadores de Ripley ante Sunafil pidiendo una investigación de lesiones y la respuesta fue terrible. Fue una negativa bastante alarmante. Un proceso muy irregular. Lo otro también es que los trabajadores portuarios también intentaron por su lado que se declare la lumbalgia como una enfermedad musculoesquelética del trabajador de puertos. Y tampoco lo lograron, ¿no? Tuvieron incluso conversaciones con funcionarios del Ministerio de Trabajo y no obstante no hubo respuesta, ¿no? Entonces, es bastante lamentable e irregular la situación de las enfermedades ocupacionales. Ya, ok, entonces vamos. Así, algunos empleadores hacen exámenes médicos, exacto, ¿no? Yo hace poco pasé por un examen médico, por un examen médico ocupacional para subir a capacitar a trabajadores en una minera que está en altura y veo que estas entidades ocupacionales tienen alta capacidad para detectar cuándo una enfermedad es ocupacional o no. Ellos deberían ser los requeridos también en esta información, ¿no? Y sin embargo, no pasa, ¿no? Ellos tienen gran información sobre estos puntos. Bueno. Otro punto de nuestra sesión del hoy también era hablar sobre el marco normativo. Bueno, entonces, en resumen, para este punto, recuerda que la enfermedad ocupacional es una enfermedad que está o es el resultado de la exposición de factores del riesgo del trabajo. No olvides eso es importante. Pero recuerda que en nuestro país, para hablar de una enfermedad ocupacional, requisito indispensable para que lo sea, es que esté en el listado de enfermedades ocupacionales. Si no está en el listado, ¿puedo aludirla como enfermedad ocupacional? ¿Sí o no? Sí. Puedes aludir, pero no vas a tener respuesta alguna porque Claro. no está dentro de No lo está que está reconocido. considerado o considerado, pues, ¿no? Exacto, no está considerada, ¿no? Entonces, ¿listado cerrado o abierto el peruano? Cerrado, doctora. Cerrado, Cerrado, ¿verdad? Pero, hay algunas, es una lista, sí, hay algunas acotaciones o hay una acotación que quiero hacer ahí también. La Ley de Modernización de la Seguridad Social
establece la posibilidad, si no mal no recuerdo es el artículo 3, la posibilidad de que los trabajadores puedan solicitar el reconocimiento de una enfermedad profesional en la vía ocupacional o profesional, en la vía judicial. Y que este listado, o sea, no habla precisamente que se incorpore al listado, no lo dice, ¿no? Pero dice que se pueda reconocer esta enfermedad como ocupacional. Ahora, Buen punto. Mm. ujú, pero, ¿qué sucede, no? Sucede, pues, que ¿qué pasa con los pronunciamientos del Poder Judicial cuando se le solicita este reconocimiento y se le lleva todos los elementos, ¿no? Pues el Poder Judicial lo que dice es, mira, no está en el listado, así que en la medida que no está en el listado, yo no puedo declarar a esta enfermedad como ocupacional. Oye, pero tú, la ley te ha dado esta facultad para que tú lo puedas declarar. Sí, pero no. No puedo reconocerla porque yo me ciño al listado. Entonces uno se queda, ¿qué? ¿No? Como que, entonces Shock, te dan en poder shock. por las puras. ¿Hola? Sí, Entonces, doctora. en realidad el Poder Judicial pues no está emitiendo pronunciamientos sobre, o hasta donde he revisado, ¿no? Sobre enfermedad ocupacional, si es que esta enfermedad no está dentro del listado. Entonces, ¿no? Doctora, Sí. la Doctorita. señora Wendy ha levantado la mano. Ah, ya. Gracias, Solicita. Buen día, adelante. Sí, doctora, disculpe, pero como dice, si bien es cierto, podría no estar considerada, pero sí podría, previo los antecedentes y las evidencias que se presente, hacer una excepción, doctora, En una excepción, como Wendy, a ver, explícame, por favor. de acuerdo a las características de la enfermedad. De acuerdo a ver, no, o sea, mira, te explico cómo sucede, ¿ya? Por ejemplo, no está en el listado, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Que un docente, que es más que claro, ¿no? Se enferme de la garganta y de una enfermedad, hay enfermedades conocidas para los docentes, ¿no? Por el uso de la voz. Y él no está en el listado, pero el docente presenta todas sus evidencias, presenta sus años de servicios, no hace una actividad de alto riesgo, no tiene SSTR y nada, pero considera que la enfermedad es una enfermedad profesional, pero él no hace trabajo de riesgo. El docente va al Poder Judicial y te digo que en el 90% de probabilidades que le digan que no se puede reconocer su enfermedad como profesional porque esta no está en el listado. O sea, por más evidencias que presente, le van a decir que no, la enfermedad no está en el listado de enfermedades profesionales. Y como eso lo hace en MINSA, entonces el Poder Judicial no puede ampliar ese listado. Y es así, así se cierran, ¿no? De esa manera, es lo que sucede en la práctica. Adelante, José. Doctora, pensando en el futuro, por ejemplo, ya que no está considerado eh, exactamente ahora, entonces en lo posterior esto se podría llevar a una negociación colectiva. Entonces las federaciones estarían de repente entrando en esta negociación a fin de que en algún momento se reconozca como tal para que, a través de una norma, porque sería necesario esto, hacer un hincapié de repente, porque partiendo de ¿no? De esta iniciativa o de esta clase, que la verdad es que vale la pena hablar con las federaciones sobre esto. Claro, compañerito, en realidad yo siempre he sido bastante, o coincido con esta idea de que son las bases de los trabajadores, son las bases de trabajadores y trabajadoras quienes pueden hacer fuerza e introducir las nuevas enfermedades que se observan en los trabajos. Pero ¿cuál es el detalle del asunto? Que nos falta un trabajo de hormiga.
¿Cuál es el trabajo de hormiga? Instruirnos sobre lo que es una enfermedad ocupacional, uno, y segundo, aprender a recopilar información en nuestras bases sobre las posibles enfermedades que se estén dando. Por ejemplo, les digo, ¿no? Yo normalmente ando ingresando siempre a capacitaciones sobre enfermedades ocupacionales en instituciones de empresas, ¿no? O sea, con médicos de empresas y esto para saber qué está haciendo el lado oscuro, ¿no? Para saber cómo se preparan las empresas, qué consideran las empresas. Las empresas ya se preparan, o sea, sus servicios de seguridad y salud se preparan y ellos consideran que, que parte de las enfermedades musculoesqueléticas, ellos los consideran y los relacionan a riesgos del trabajo. No lo llaman enfermedad ocupacional, pero ellos dicen son o pertenecen a... ¿Por qué? Porque veo mis exámenes médicos ocupacionales y estoy observando que de 100 trabajadores, 70 de ellos tienen enfermedades lumbares y haciendo la misma labor y los otros trabajadores no tienen esta enfermedad lumbar. Entonces, obviamente, ¿no? Dicen, esta labor está relacionada o puede generar lumbalgia o puede generar lesiones musculoesqueléticas en la columna. Entonces, para evitar esto, implementan medidas correctivas. Dicen, los trabajadores pueden durar solamente 2 años en este puesto, 1 año, o los exámenes médicos ocupacionales ya no van a ser 2 al año, sino van a ser 3, por ejemplo, ¿no? Ellos mismos implementan medidas correctivas. Pero ahora, porque ellos están recopilando información de los trabajadores de sus bases y lo mantienen pues en reserva, ¿no? No lo van a publicitar, y en la medida que la ley no los obligue. Pero ¿y los trabajadores tenemos posibilidades para revisar estos registros? Sí tenemos, pero no los utilizamos por desconocimiento o de repente porque no se ha colocado como un tema prioritario dentro de la plataforma reivindicativa de derechos que tenemos en materia laboral. Por ejemplo, ¿no? Si yo pudiera hacer lo que les digo, ¿no? Encuestas, ¿no? Google Form, lo que utilizamos aquí en Tani, y hago una pequeña investigación y veo cuáles son las enfermedades ocupacionales relacionadas a tal puesto. Me dicen 10 enfermedades. Ok, perfecto, ¿no? Hago una encuesta a mis trabajadores o a mis afiliados y verifico cuántos de mis afiliados tienen esta enfermedad. Perfecto. Entonces, esto puede suceder en otra base también. Perfecto. En otra base también, de toda la federación. Hasta puede ser una confederación también. Entonces, si tengo más de 500 o más de 1000 o más de 2000 trabajadores que responden a la misma pregunta, que tienen la misma enfermedad ocupacional, entonces me da un indicio para hacer una investigación mayor y poder utilizar esta información y hasta documentación que pueda tener para solicitar con más fuerza a las entidades relacionadas, que pueden ser de salud, que puede ser una mesa de trabajo, para por lo menos hacer una investigación que determine si esta enfermedad es o no ocupacional e incorporarla dentro de la ley. Pero ¿de dónde va a salir? De las bases, pues. Porque la información de los trabajadores que tienen las empresas a través de sus exámenes médicos ocupacionales no nos las van a proporcionar. O sea, es difícil, yo creo que es difícil que las empresas quieran compartir esa base de datos, a no ser que los obligue la ley o SUNAFIL, ¿no? Pero bueno, ese sería mi comentario. ¿Hay alguien con un comentario más, pero una manito levantada más había solicitado? No, ¿no? Sí, pero creo que al parecer ya la bajó. Se cansa. Bueno, entonces continuamos. Ahora, vamos a ver qué dice la ley. O sea, aquí nuestra clase el día de hoy termina con saber cuál es el marco normativo de la investigación de accidentes de trabajo, porque el día martes y el día jueves que viene vamos a realizar una pequeña clase con la doctora Estela Ospina sobre la investigación de accidentes en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero ahora van a ver por qué. ¿Qué dice la Doctora, ley?
Disculpe, creo que Jessica es la que levantó la mano, está levantando la Jessica, mano. adelante. Doctora, buenas noches con todos. ¿Se me escucha? Sí. Sí, ¿no? Doctora, mire, vea, yo he escuchado desde que he empezado a trabajar ahí en el sector educación, ¿no? Yo trabajo en limpieza. Siempre he escuchado por enfermedad profesional, sí, sí te van a dar. Y había un profesor sí, que sufría de la cadera por accidente. Y ha pasado el tiempo y se retira. La verdad, yo también me entero después de que ya no vuelve a trabajar. Y pensé que el señor, como decían, ¿no? Por enfermedad profesional, se ha retirado, pero no. Incluso ni siquiera pensión ha percibido el señor. Creo que hizo mal la gestión, sus documentos, él se retiró del magisterio, pero sin beneficio. Por eso quería saber yo, tanto que hablan de enfermedad profesional, porque dice que tiene que estar bien registrado, como manejamos el seguro de salud, ¿no es cierto? Entonces, todo está registrado, todas las atenciones, ¿no? Que van derivando a diferentes consultorios, ¿no es cierto? Tienes que tener un récord historial. Eso es lo que quisiera saber, doctor. Claro, sí, está bien, Jessica, ¿no? Este, lo que sucede es que el caso era un docente, me dices, un maestro, ¿no? En el caso de los docentes como no son actividad de alto riesgo, no significa que no haya riesgo. Es más, para mí, con lo que viven los docentes, es decir, me recuerdo que un día me comentaron unas trabajadoras del sector educación, una docente del sector educación, que tenían incluso miedo hasta por su vida porque habían alumnos que llegaban hasta con arma de fuego al centro educativo. O sea, eso me pareció gravísimo, ¿no? Que ellas podían parecer, y algunos alumnos con armas cortantes, ¿no? Entonces ya podríamos estar hablando de que en algunas situaciones, pues sí, ¿no? Hay bastante riesgo. Pero la actividad del docente no es una actividad calificada como de alto riesgo dentro de nuestro país. Eso es una actividad que mal se le llama común, ¿no? O trabajo, no, prefiero llamarlo yo como trabajo de no alto riesgo. Y como no tiene alto riesgo, entonces no están coberturadas por un seguro especial que se llama SCTR, que es un seguro complementario de trabajo de riesgo. Así se llama. Seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, este seguro cubre con atención médica y previsional a todas las enfermedades ocupacionales de la actividad riesgosa. Y también cubre con atención médica y atención previsional a las consecuencias del accidente de trabajo, ya sea incapacitante, y también tiene coberturas de sepelio en caso del accidente mortal. Y también, bueno, en casos de enfermedades ocupacionales, atención médica hasta la rehabilitación. Y si el trabajador, a pesar de la rehabilitación, queda con una incapacidad permanente, pues recibe una pensión de este seguro complementario. Pero ¿qué pasa? Que los trabajadores del sector educación no tienen este SCTR. No tienen, solamente hablaríamos de enfermedades profesionales actualmente de los trabajadores que tienen este seguro. Pero, ¿quiénes están obligados a tener este seguro? Solamente las entidades o empresas que realicen actividad de alto riesgo. Y la actividad de alto riesgo también está en un listado, como las enfermedades ocupacionales. Entonces, yo les menciono la enfermedad ocupacional porque es un evento también que sucede, ¿no? Pero si no está la enfermedad ocupacional en la lista y la actividad enmarcada junto a la actividad, ¿no? De alto riesgo, pues entonces en el Perú no pasa nada, ¿no? Eso es lamentable. En cambio, hay compañeras, por ejemplo, las compañeras de limpieza sí son actividad de alto riesgo.
Ellas deben tener SSTR, tú debes tener tu SSTR también. Si tú tienes un accidente, pues el SR te cobertura en la medida que lo declares en el centro médico asistencial como una actividad o como un accidente de trabajo producido en el trabajo. Doctora, Ujú. Sí, Mari. doctora, buenas noches. Justo que está Hola. hablando de accidentes en el trabajo, el personal de servicio, también hay accidentes con los materiales que nos da el Estado, ya sea con la lejía, sea con el quitazarro o ácidos que nos dan, ¿no? Sí, porque tiene mucho contaminante. No trabaja, el Estado no invierte en productos biodegradables como hacen otras empresas, porque sí, tengo compañeros que incluso con los guantes mismos, que de casualidad se les ha caído el ácido o cualquier cosa y se ha derretido, hasta incluso los guantes mismos generan bastantes hongos en las manos. Sí, Sí, sí. eso es justo a lo que iba, ¿no? Muchas gracias, Mari, eso es justo a lo que iba, ¿no? Desgraciadamente, a veces hasta el mismo equipo de protección personal es el causante de la lesión o la enfermedad del trabajador, ¿no? Por la mala calidad, por lo impertinente, por lo no eficaz. No, es cierto, ¿no? Entonces, miren, para cerrar esta parte, hay que recordar una cosa. Mira que es cómo lo enmarca nuestra normativa de la investigación de accidentes y enfermedades e incidentes, ¿no? La finalidad dice, tanto en la ley y el reglamento, ¿para qué es, no? Para que, uno, que permite identificar factores de riesgo en la organización. Eso es uno, ¿no? ¿Para qué? Para que determines las causas para la planificación de la acción correctiva, es decir, para que el empleador corrija. Esa es la finalidad de la investigación de accidentes de trabajo, de incidentes peligrosos y de las enfermedades ocupacionales. Encontrar la causa. Y el reglamento de la ley, ¿qué te dice? Dice que la investigación es un proceso de identificación de qué? De los factores. Pueden ser elementos, pueden ser circunstancias y puntos críticos que concurren para causar accidentes de trabajo e incidentes. Pero ¿cuál es su finalidad? Nuevamente, revela la red de causalidad, es decir, la causa no solamente de repente está en el trabajador o está en el EPP, de repente hay toda una circunstancia que lo genera, como puede ser una enfermedad de dermatitis generada por polución, generada en una determinada zona geográfica en un sector laboral. Ahí se enferman todos, ¿no? Pero resulta que el trabajador, uno de los trabajadores, tiene alergia en la piel. En este caso se empeorará más por la polución de la calle. Entonces, la enfermedad ocupacional el factor de riesgo puede golpear de manera diferente a distintos trabajadores. Puede ser más grave en una mujer embarazada, puede ser más grave en una mujer lactante, puede ser más grave en alguien que está pasando un duelo. Normalmente en la situación de duelo, nosotros evidenciamos, por ejemplo, alguien que ha experimentado la situación de un familiar fallecido, un hijo, un padre, el esposo, la esposa, ¿no? El sistema inmune baja, se debilita muchísimo más. Entonces es más propenso eh, a que en su sistema fisiológico, pues en su sistema, en su cuerpo, a nivel mental o a nivel fisiológico, pues los factores de riesgo golpeen con mucho más fuerza al trabajador o a la trabajadora. Puede tener matices o efectos diferentes por circunstancias diferentes. Pero ¿cuál es la finalidad? Que el empleador pueda ver la causa y de ese modo, que como es el empleador quien dirige, pueda tomar acciones correctivas y prevenir la ocurrencia de ello. Ahora, mira lo que dice el reglamento también. El empleador debe investigar todo accidente, debe investigar todo incidente peligroso o enfermedad ocupacional, dice, aun cuando no haya causado lesión. Esto se refiere al accidente o al incidente peligroso, ¿no?
¿A fin de qué? Porque el accidente de trabajo sí genera lesión. A fin de determinar sus causas y adoptar las medidas correctivas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la investigación? Ojo que puede ser pregunta de examen, ¿ah? Que sepas la causa y que implementes medida correctiva. Esas son las dos. Las demás, que para el tema reparatorio, que para encontrar al responsable, es una cuestión complementaria. Lo primero es encontrar la causa y la medida correctiva. Esa es su finalidad primaria y es la que está en la ley. Ahora, el informe de investigaciones que haga el empleador debe ser remitido ¿a quién? Al comité o al Comité de Seguridad y Salud o al supervisor de seguridad y conservarse para futuras auditorías e inspecciones. Ajá, o sea, si primero, quien debe realizar la investigación del accidente de trabajo son las empresas. La empresa investiga, pero lo hace con participación ¿de quién? De los Del comité. Del comité. exacto, del Comité de Seguridad y Salud, muy bien, Ana, del Comité de Seguridad y Salud, en la medida que en el Comité de Seguridad y Salud hay quienes, representantes de Los trabajadores, doctora. Trabajadores. los trabajadores y las Así es. trabajadoras. Por eso dice, ¿no? Mira, este es el razonamiento y recuérdalo siempre. ¿Por qué el trabajador no solamente tiene el derecho, es un derecho y un deber, tiene el derecho, sino el deber de participar? ¿Sabes por qué? Porque en los riesgos del trabajo, él está en primera línea de riesgo. ¿Cómo vas a saber que una medida que tu empleador implementes, una medida de seguridad implementes, está funcionando bien? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién tiene que decírtelo? El trabajador, pues, porque él está aplicando tu medida correctiva que lo protege a él o a ella, que protege su vida, su integridad física y mental. Por eso le tienes que preguntar a él o a ella primero. Por eso todo cambio en los procesos, en procedimientos del trabajo o una investigación de accidente o de enfermedad, él participa. Ay, pero tengo 500 trabajadores, ¿cómo voy a hacer? Perfecto, vamos a escoger representantes. ¿Y dónde los vamos a poner? En el comité paritario. A ellos les preguntan. Todos los meses le preguntan. Y si hay un accidente de trabajo, participan los representantes. Y si hay sindicato mayoritario, participa como observador. Pero siempre participa. Ahora, vuelvo a preguntar para ver si quedó la idea sellada y grabada ahí. ¿Por qué tienen que participar los trabajadores en las investigaciones de accidentes de trabajo? Tenemos Porque una estamos en la Para que primera tengan línea. conocimiento, doctora, de todo lo que está pasando. primera línea de riesgo, ¿no es cierto? En la primera línea de riesgo. Por eso el trabajador tiene que participar en la investigación de accidentes, porque es él el que afecta su vida y su salud. No hay respuesta, por eso tengo el derecho de participar, yo como trabajador, pero también tengo el deber de. Entonces, por eso, en la investigación de accidentes de trabajo, ¿el trabajador debe participar, sí o no? Sí debe participar. Debe participar, Debe participar, exacto, ¿no? Doctora. Claro, porque lo que tú corrijas en la investigación me va a caer a mí en el futuro. Entonces yo tengo que participar y con ese derecho ustedes pueden exigir al empleador, además de la ley, además del que ya está en la ley, pueden exigir participar. Porque recuerden eso, ustedes están en primera línea de riesgo. ¿Se acuerdan? En el COVID decían, ¿no? ¿Por qué tenemos que proteger a los médicos, al personal de salud, a los bomberos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos están en Primera línea. Estaban en primera Está en línea. primera línea de riesgo. Recuerden eso, en el trabajo también, las medidas correctivas. ¿Por qué tienes que preguntarle al trabajador? Porque él y ella están en primera línea de riesgo. Por eso tienen que trabajar o tienen que participar de la investigación.
Y si no me dejas, te denuncio, pues, ¿no? Y que te pongan Es tu un multa. derecho. Es un Exacto. derecho y es un deber. Es un deber. Muy bien, José. Es un derecho y un deber. Tiene dos caras. Y si te invitan a participar y no participas, ahí sí el empleador te puede sancionar. ¿Ok? Entonces, eso es importante saber. Entonces, mira, ese es el marco normativo que establece la ley para las investigaciones de accidentes de trabajo. ¿Quién encabeza la investigación de accidentes? ¿Quién encabeza? ¿Quién encabeza? La empresa. Empleador. Eso es el El empleador. empleador. El empleador. Ajá. En un centro educativo estará el Director. El director. ¿verdad? Muy bien, el director. En un hospital, ¿quién estará? También el director. El jefe El director, del exacto, ¿no? estamento. En una empresa textil, El empleador. El empleador. Gerente. el representante del Gerente. empleador o quien esté como empleador, el gerente general, ¿verdad? Ok, ¿verdad? ¿No es cierto? En el agro, en la parte del agro, estará también el representante de SOMA. Espero no estarme olvidando de nadie. Los representantes de SOMA también pueden estar en una empresa de productos químicos o bioquímicos. ¿Quién está ahí? El gerente general, representando y dirigiendo la investigación. ¿Y a quién, en primera, a quién convoca? A los representantes Trabajador, primero, A el los trabajador. representantes. A lo del comité, A los doctora. representantes de los trabajadores. Exacto, que están en el comité de... A los que Al están en comité el de Comité de Seguridad y Salud. Exactamente. Entonces, ¿nos quedó claro eso? Sí, Sí, doctora. Doctora, ¿me Clarito, permite? clarito. Clarísimo, doctor. Ya, doctora, mire, lo que sucede, por ejemplo, en el sector educación, lamentablemente las unidades ejecutoras, ni siquiera ellos tienen, o sea, conformado a veces el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Imagínense, mucho menos los directores, ¿no? Desconocen la realidad. ¿No? En el caso, por ejemplo, en el caso de mi institución, yo trabajo en un CEP, pero nosotros somos poquísimos, somos 11. Bueno, en el tiempo de pandemia nosotros nos organizamos y nosotros no podemos formar un comité de seguridad y de salud en el trabajo porque usted sabe que mínimo es 20. Nosotros hemos optado, nos hemos reunido y hemos optado por, ¿qué se llama? Pedirle al director en que sacar una directiva, ¿no? ¿Qué se llama? Y con un plan como seguridad de salud y trabajo, o sea, adecuarlo en pequeñito lo que es la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y hasta ahora nosotros lo llevamos tenemos una directiva, un comité, lo llevamos todos los años, actualizamos, vemos los riesgos, todo eso, ¿no? Pero sería excelente, por ejemplo, digo, lamentablemente en el sector público no se va a dar, porque ni siquiera tenemos a veces, muchas veces a quién quejarnos, ¿no? En el caso del privado sí, porque va a ir a SUNAFIL y sí van a tener un apoyo. Así es, doctora. Esa es nuestra triste realidad, lamentablemente, en el sector de educación. Sí, Janet, muchísimas gracias. Sí, en realidad toda la razón del mundo, ¿no? Eso está en el sector educación, sí sé que hay muchos centros Profesora, educativos. he levantado la mano. Sí. Sí, Ricardo, un ratito termino el comentario y te doy la Ya. palabra. Sí, Gracias, profesora. ya. Sí, en muchos casos, lamentablemente, hay muchos centros de educación que no tienen conformados el Comité de Seguridad y Salud, ¿no? Esa debería ser una de las acciones que debería estar dentro de los planes de trabajo de las organizaciones sindicales también, ¿no? Y del propio Ministerio de Educación, ¿no? En la medida que no esté como un punto crítico por mejorar, debería estar como uno de los puntos de trabajo también de las organizaciones sindicales del sector de educación. Adelante, Ricardo. Profesora, buenas noches. Mire, acabo de escuchar muy atenta a la compañera que no se han formado los subcomités, debe ser en su región o gobiernos regionales. Para eso existe el sindicato, tiene que reclamar pues a la unidad ejecutora de su jurisdicción o de su zona que se forme. En mi experiencia personal, yo soy de la JUEL 2 de Lima, pertenezco al sindicato de FENTASE, a la base de la UG02, soy el subsecretario general, y acá tengo dos compañeros y unas compañeras que ya hemos formado el Comité de Seguridad a nivel jurisdicción.
Y muy aparte hemos mandado oficios para que se formen ya los subcomités de las instituciones educativas, ¿no? Nosotros tenemos ya formado el comité basándonos en la norma. Bueno, tenemos experiencia y hemos exigido, y también la entidad se ha puesto, bueno, vamos a hablarlo en el argot criollo, las pilas para poder formar el comité de seguridad a nivel de jurisdicción y los subcomités a través también de la sede. Antes era la sede, era el comité general, ahora pues la sede de las UGELs es un subcomité, pero forma un comité central, ¿no? Y nosotros, por eso, ya se han mandado oficios a las instituciones educativas de nuestra jurisdicción para que se formen los subcomités. Y eso vamos a implementarlo, vamos a ir a poder apoyar en cómo va su formación en ese sentido, ¿no? Por eso le digo, yo le pido a los compañeros de las demás regiones que nos están escuchando y me están escuchando, para eso el sindicato tiene que oficiar. Para eso está también en la negociación colectiva, 2022, 23, 24, 25, donde se exige que se formen los comités. Hay que hacer respetar ese derecho. Para eso, como usted le dijo, son los sindicatos que tienen que exigir que se formen los comités. Ese es el primer punto. Segundo punto, dicen que las instituciones educativas deben tener el seguro contra accidente de trabajo. Usted sabe, profesora, de que eso es un poco imposible a manera que tendría que aprobarse una específica del gasto en la ley de presupuesto. Tendría que ser un gasto adicional, lo cual el Estado no lo va a hacer. Pero también es parte de los servidores públicos e instituciones educativas, le cuento la experiencia de la OGEL 2, la OGEL le da guantes, le da sus botas, le da los mandiles y no se colocan el personal. No, porque hace calor, porque tengo frío, no abrigo, pero más que todo hace calor. ¿Y qué pasó? En una institución educativa de mi jurisdicción, un personal de servicio no tenía puesto los CPP y se resbaló en el baño porque hizo el servicio con sandalias. Entonces, yo les pido a todos los compañeros que están aquí que digan a sus compañeros que usen los implementos CPP por seguridad, porque esta persona quiso demandar a la institución a través del UGEL, pero hubo fotos, cámaras, que cuando vino, tomaron fotos, la señora, el personal, no estaba con los CPP. También se sabe que hay una sanción para el trabajador que no usa los CPP. Ese era mi comentario. Muchas gracias, profesor. Gracias, Ricardo. Sí, en realidad, en principio, sí, hay una labor. En realidad, los sindicatos no deberían o no tendrían que, ¿no? Exigir la implementación de los comités. Debería ser un trabajo propio de los mismos ministerios, verificar el cumplimiento de la normativa. Pero sí, los sindicatos, cuando vemos esto, pues se ve esta situación, pues ayuda mucho el impulso que está realizando, como por ejemplo la gestión que viene ejerciendo, por la cual lo felicito, está muy bien, porque sí era algo bien latente que nosotros teníamos marcado muy presente, este problema esta problemática de la no instalación de los comités de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por otro lado, respecto al tema del seguro complementario de trabajo de riesgo, el comentario fue que el seguro complementario de trabajo de riesgo es obligatorio para los trabajadores que realizan alto riesgo. En este caso están aquí los trabajadores del sector educación, del sector de limpieza, por ejemplo, quienes realizan actividades de limpieza o mantenimiento, u otros, ¿no?, que estén calificados en ello. Respecto para los demás, un poco difícil, pero sí hay quienes tenemos la postura que el SSTR deba ser universal, en tanto que, por lo menos por la situación precaria de nuestro país, la informalidad y la situación en la que se vienen dictando o se viene realizando la actividad de educación, es bastante precaria y en realidad sí implica altos riesgos, ¿no? Entonces, no todos los trabajadores, no solo los trabajadores que realizan labor de alto riesgo deberían estar protegidos respecto a enfermedades profesionales. En realidad, un profesor que realiza y que se enferma que pierde la voz o afecta su voz por la labor, por el dictado, ¿no? Debería estar protegido hasta la rehabilitación, más allá del seguro social incluso, ¿no? Y por eso es que se habla de algunos docentes, algunos profesionales del derecho del trabajo, incluida yo también, que estamos a favor del SSTR universal, ¿no? Que es una postura que seguramente debe haber escuchado o escuchará en algún artículo de repente, ¿no?, de investigación. Y sí, pues, ¿no? Los CPP es lamentable, ¿no? Que hay algunos trabajadores que no lo utilizan, pero muchas veces responde al desconocimiento. Por mi parte también les conté el tema de la experiencia con la lejía, ¿no?, que yo tuve, ¿no? Ay, que antes lo utilizaba así, también por desconocimiento.
Pero hay que recordar que la labor de formación y de información corresponde a los empleadores y también a las entidades, ¿no? Entonces, hay una labor ahí de impulso que podemos realizar como sindicatos, no siendo nosotros responsables de ello, ¿no? De estos incumplimientos. Bueno, nos hemos pasado 4 minutitos de la clase. Yo les agradezco muchísimo su participación, los comentarios, las experiencias, las buenas experiencias también, como nos ha comentado Ricardo, ¿no? De este caso, de este impulso y del poder que tienen las organizaciones sindicales para la reivindicación de derechos, pero también hay que tener presente, tengo muy presente los testimonios que ustedes nos comentan y no hay que perder, como siempre les digo, ¿no? Si las cosas no fueran a cambiar en adelante o no pudieran cambiar, no existirían las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales han hecho cambios grandiosos en nuestro país, derechos de los que hoy gozamos, ¿no? A base de luchas y de esfuerzo muy grande y de un trabajo de hormiga muy grande. Entonces, espero que esta clase les haya servido y les haya agradado mucho. Y así que este módulo los esperamos el día martes también con la doctora Andrea, que va a continuar la sesión de investigación de accidentes y aparatos y también aparatos reparatorios y con la doctora Estela Ospina el día jueves, por favor, no se la pierdan. Vamos a tratar con ella la investigación de accidentes de trabajo desde el Comité de Seguridad y Salud, así que también va a ser importante.